El oro, el mensajero de las crisis económicas. En los 6 meses previos a la gran crisis financiera de 2008, el precio del oro se disparó en un 50%. Este aumento significativo en su cotización fue una señal de advertencia clara de lo que estaba por llegar, ya que los inversores buscaban refugio justo antes del colapso casi total del sistema financiero global. Sin embargo, esta no ha sido la única ocasión en la que el oro ha anticipado una crisis económica. En 1973, el precio del oro también aumentó en un 50%, poco antes de una profunda recesión. Lo mismo ocurrió en 1980, cuando el metal precioso repuntó en la misma proporción justo antes de otra recesión severa. Si avanzamos hasta el presente, observamos que el oro ha subido otro 50% en los últimos 12 meses. Aunque este ascenso no ha sido tan vertiginoso como el que precedió a la gran crisis financiera, cuando el oro se revalorizó en apenas 6 meses, su tendencia alcista actual no muestra señales de agotamiento. Este fenómeno ha llevado a muchos analistas y expertos a considerar que este repunte en el precio del oro podría ser una señal preocupante para el futuro de la economía global. Después de todo, ¿por qué alguien compraría oro si no fuera en previsión de algún tipo de riesgo económico o geopolítico? Pero, ¿qué está indicando realmente el oro en este momento? ¿Nos advierte de que nos dirigimos hacia una crisis financiera similar a la de 2008? ¿Está señalando que podríamos estar a las puertas de un conflicto global como una tercera guerra mundial? ¿O acaso está anticipando un repunte significativo de la inflación en Estados Unidos? Desde nuestro análisis en Juego de Mercados, hemos estado invertidos en oro durante todo este mercado alcista, realizando varias operaciones muy rentables. Esto nos sitúa en una posición privilegiada para analizar este fuerte repunte en el precio del oro y sus implicaciones para la economía global. Sin lugar a dudas, podemos afirmar que el oro está enviando una señal de advertencia preocupante para la economía. Actualmente, el sentimiento del consumidor en Estados Unidos se encuentra en uno de los niveles más deprimidos de los últimos 40 años, según los datos de la reconocida encuesta de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Su nivel actual es comparable al de la gran crisis financiera, así como a las recesiones de 1990, 1982, 1979 y 1970. Este no es un indicador que sugiera que el ciudadano promedio de Estados Unidos esté particularmente satisfecho con su situación económica. Y el rally del oro hoy podría ser una señal de que el estado actual de las cosas está a punto de empeorar. La relación entre el oro y la confianza del consumidor. Si superponemos la evolución del precio del oro sobre el índice de confianza del consumidor, invertido, observamos una correlación muy estrecha. Históricamente, cuando el oro experimenta un mercado alcista significativo, suele ser un indicio de que la confianza del consumidor está cayendo. Esto ocurrió entre 2004 y 2011, y estamos viendo el mismo patrón desde 2017. En la década de 1970, la situación era muy similar. Un gran mercado alcista en el precio del oro coincidió directamente con un fuerte deterioro en la confianza del consumidor. Solo cuando el oro cambió de tendencia, la percepción económica comenzó a mejorar. Por lo tanto, la reciente escalada del precio del oro no indica que las cosas vayan a mejorar. De hecho, si algo sugiere, es que la situación podría agravarse. Esto nos lleva nuevamente a la cuestión de si deberíamos prepararnos para otra crisis financiera y si la confianza del consumidor está realmente destinada a deteriorarse aún más. Lecciones de crisis pasadas. En cada uno de estos episodios históricos hubo una crisis específica. La crisis de deuda en Europa, la gran crisis financiera, la crisis del petróleo de 1990 o las recesiones de la década de 1970. Sin embargo, lo que caracteriza a todos estos eventos es que ocurrieron en medio de una contracción económica. Si observamos la tasa de desempleo, por ejemplo, en todos los casos en los que la confianza del consumidor se encontraba en niveles deprimidos como los actuales, el desempleo era elevado. En 2008, 1990, 1982 y 1974, la economía atravesaba una recesión. El desempleo iba en aumento, el mercado de valores caía drásticamente y el PIB, es decir, el tamaño de la economía, se reducía. En la actualidad ninguno de estos factores está presente.
El mercado de valores ha experimentado una de las rachas alcistas más sólidas de la historia, mientras que la confianza del consumidor permanece estancada en niveles similares a los de 2008. Este es el fenómeno de recuperación en forma de K, del que seguramente habrán oído hablar. En este escenario, el sistema financiero dopado se ha desligado de la economía real. Desde la crisis del COVID-19, esta desconexión ha alcanzado niveles sin precedentes, y el oro está señalando ahora que esta divergencia podría estar lejos de resolverse. La deuda pública. Una amenaza latente. La gran incógnita es si esta divergencia desembocará en un colapso del sistema financiero o si todavía hay margen para que la confianza del consumidor logre recuperarse y la población perciba una mejora en su situación financiera que se alinee con la evolución de los mercados financieros. Para responder a esta pregunta, es imprescindible analizar la deuda pública de Estados Unidos. Un gráfico que muestra la evolución de la deuda federal desde la década de 1960 revela un crecimiento exponencial a partir de 2008, con una aceleración aún mayor tras la pandemia. Si superponemos el PIB, que representa el tamaño total de la economía estadounidense, sobre la evolución de la deuda, observamos que, a lo largo de la historia, el PIB solía situarse por encima de los límites de la deuda del gobierno. Sin embargo, en 2020, durante la crisis del COVID-19, se produjo un cambio abrupto en el que la deuda superó con creces el tamaño del PIB. Este desfase no se debe a un único factor ni a una única decisión, sino a la combinación de varios acontecimientos: la gran crisis financiera, la pandemia y una constante falta de disciplina fiscal por parte del gobierno, que ha llevado a los actuales niveles insostenibles de endeudamiento. El origen de este problema puede ser debatible, pero la consecuencia es clara. El gobierno tiene una montaña de deuda muy superior a la capacidad de generación de riqueza de la economía, medida a través del PIB. Esta brecha explica por qué el ciudadano medio en Estados Unidos percibe una situación económica tan adversa en la actualidad. Posibles soluciones y escenarios futuros. Existe la posibilidad de que haya luz al final del túnel. Uno de los objetivos de la actual administración es reducir la presión fiscal sobre la clase trabajadora. De hecho, la administración de Donald Trump ha planteado la posibilidad de eliminar por completo el impuesto federal sobre la renta para los trabajadores de ingresos bajos y medios. Este no es un canal con enfoque político. Nuestro propósito es la investigación financiera, evaluando el impacto que las medidas políticas y los acontecimientos tienen en los mercados. La eliminación del impuesto federal sobre la renta podría suponer un fuerte impulso al poder adquisitivo del ciudadano medio y representaría un factor netamente positivo para la economía estadounidense. Sin embargo, el matiz a considerar es que la financiación de esta medida se plantea a través de aranceles. Los aranceles reducen los márgenes de beneficio empresarial, lo que incrementa la probabilidad de una recesión y desestabiliza las relaciones comerciales y geopolíticas. Todo ello aumenta la incertidumbre, que es precisamente lo que está impulsando el precio del oro al alza. Conclusión y recomendaciones. A pesar de estas posibles medidas, seguimos fuertemente posicionados en oro en este momento, realizando ventas parciales en nuestras posiciones a medida que el oro va alcanzando niveles de precios superiores. Si desea aprovechar las oportunidades de trading en oro, acciones, criptomonedas y materias primas, en nuestra web de Bravos Research le enseñamos prácticamente todo lo que sabemos acerca de los mercados financieros. Nuestro objetivo es ayudarle a identificar los patrones más adecuados, gestionar un portafolio diversificado y adaptarse a las condiciones del mercado. Además, compartimos todas las operaciones que realizamos con resultados excepcionales en 2024. En resumen, el oro sigue siendo un mensajero clave de las tensiones económicas globales. Su comportamiento actual sugiere que la economía podría enfrentar desafíos significativos en el futuro cercano. Mantenerse informado y preparado será crucial para navegar este entorno incierto. El oro como advertencia. El caso de la gran crisis financiera. En los 6 meses previos a la gran crisis financiera de 2008, el precio del oro se disparó en un 50%. Este incremento no fue una casualidad ni un fenómeno aislado. Fue una señal clara de que algo grande estaba a punto de suceder en los mercados globales. Los inversores, conscientes de la inestabilidad que se avecinaba,
buscaron refugio en activos seguros, y el oro siempre ha sido uno de los más confiables. Este aumento significativo en la cotización del oro fue una advertencia temprana de lo que estaba por venir: el colapso casi total del sistema financiero global. Las hipotecas subprime en Estados Unidos, los derivados tóxicos y la quiebra de Lehman Brothers desencadenaron una crisis que afectó a millones de personas en todo el mundo. Pero incluso antes de que los medios de comunicación hablaran del desastre, el oro ya había comenzado a moverse, anticipando el pánico que se avecinaba. Historia reciente. El oro siempre ha sido un indicador. La relación entre el oro y las crisis económicas no es nueva. A lo largo de la historia, este metal precioso ha demostrado ser un termómetro confiable de la salud económica global. Por ejemplo, en 1973, durante la crisis del petróleo, el precio del oro aumentó en un 50% justo antes de una profunda recesión. La inflación desbordada y las tensiones geopolíticas llevaron a los inversores a buscar protección en el oro. En 1980, antes de otra recesión severa, el oro experimentó un repunte similar. En ese momento, la economía mundial enfrentaba una combinación tóxica de altos niveles de inflación, tasas de interés elevadas y una creciente incertidumbre política. Estos episodios históricos muestran un patrón claro. Cuando el oro sube de manera significativa en un corto periodo, suele ser una señal de advertencia de problemas económicos por delante. Y si observamos el comportamiento actual del oro, podemos ver similitudes preocupantes. El comportamiento actual del oro, ¿una señal de alerta? Si avanzamos hasta el presente, observamos que el oro ha subido otro 50% en los últimos 12 meses. Aunque este ascenso no ha sido tan vertiginoso como el que precedió a la gran crisis financiera, cuando el oro se revalorizó en apenas 6 meses, su tendencia alcista actual no muestra señales de agotamiento. Esto ha llevado a muchos analistas a preguntarse: ¿está el oro enviando una advertencia similar a la de 2008? Hay varias razones para creer que esta podría ser una posibilidad real. Veamos algunos factores clave que están impulsando el precio del oro en la actualidad. 1. La inflación y la pérdida de confianza en las monedas fiduciarias. Uno de los principales impulsores del oro es la inflación. Cuando el poder adquisitivo de las monedas fiduciarias disminuye debido a políticas monetarias expansivas, los inversores buscan activos tangibles como el oro para proteger su riqueza. En los últimos años, los bancos centrales han inyectado billones de dólares en los mercados financieros para estimular la economía, pero estas medidas han generado preocupaciones sobre una posible inflación descontrolada. El oro, al no estar vinculado a ninguna moneda o gobierno, actúa como un seguro contra la pérdida de valor de las monedas tradicionales. Si los inversores perciben que la inflación está acelerándose, es probable que sigan comprando oro, lo que podría impulsar aún más su precio. 2. La crisis de la deuda global. Otro factor importante es la creciente montaña de deuda pública y privada en todo el mundo. Según datos recientes, la deuda global superó los $300.000 millones en 2023, un nivel sin precedentes en la historia económica moderna. Esta acumulación de deuda plantea serias dudas sobre la sostenibilidad del sistema financiero. Si los gobiernos no pueden generar suficiente crecimiento económico para pagar sus deudas, podrían verse obligados a imprimir más dinero o incluso a defaultear. En ambos casos, el oro emerge como una alternativa segura frente a la posible desvalorización de los activos financieros tradicionales. 3. La geopolítica y el papel del dólar. La geopolítica también juega un papel crucial en el comportamiento del oro. En los últimos años, hemos visto cómo países como China y Rusia han estado acumulando grandes cantidades de oro en sus reservas nacionales. Estos países están tratando de reducir su dependencia del dólar estadounidense como moneda de reserva global, especialmente en un contexto de tensiones comerciales y políticas. Además, conflictos internacionales como la guerra en Ucrania han generado incertidumbre sobre la estabilidad del orden mundial. En estos momentos, el oro actúa como un seguro contra posibles quiebras de confianza en el sistema financiero internacional liderado por el dólar. El oro y la psicología del mercado. Es importante destacar que el oro no solo es un activo financiero, sino también un indicador de la psicología del mercado. Cuando los inversores pierden la confianza en los mercados tradicionales, tienden a buscar refugio en activos que consideran más seguros.
Esta dinámica psicológica explica por qué el oro tiende a subir en momentos de incertidumbre. Por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, el oro alcanzó máximos históricos debido a la combinación de factores como el cierre de economías, la impresión masiva de dinero por parte de los bancos centrales y la incertidumbre sobre el futuro. En ese momento, el oro no solo era un refugio seguro, sino también una forma de preservar el poder adquisitivo en un entorno de volatilidad extrema. Lecciones para el futuro. Si bien el oro no puede predecir exactamente cuándo ocurrirá una crisis, su comportamiento actual sugiere que los mercados están enviando señales de advertencia. Los inversores están preocupados por factores como la inflación, la deuda pública y la estabilidad geopolítica, y están tomando medidas para protegerse. Sin embargo, esto no significa necesariamente que estemos al borde de una crisis inminente. Más bien, el oro nos está recordando la importancia de estar preparados para la incertidumbre. Si bien el mercado de valores ha mostrado una resiliencia notable en los últimos años, gracias a políticas monetarias expansivas y a la liquidez abundante, existe el riesgo de que esta desconexión entre los mercados financieros y la economía real termine por corregirse. Conclusión. El oro como estrategia de protección. En resumen, el oro sigue siendo uno de los activos más confiables en tiempos de incertidumbre. Su comportamiento actual refleja las preocupaciones de los inversores sobre la inflación, la deuda pública y la estabilidad geopolítica. Aunque no podemos predecir con certeza qué pasará en el futuro, lo que sí sabemos es que el oro ha demostrado ser un refugio seguro en momentos de crisis. Si estás considerando invertir en oro, es importante hacerlo como parte de una estrategia de diversificación bien planificada. No se trata de poner todos tus recursos en un solo activo, sino de equilibrar tu cartera para minimizar riesgos y maximizar oportunidades. Además, ten en cuenta que el oro no solo es una inversión financiera, sino también una declaración de principios. Representa la búsqueda de estabilidad, seguridad y confianza en tiempos de incertidumbre. Recuerda que, al igual que en las relaciones personales, en las inversiones también es fundamental conocer tu valor y no conformarte con menos de lo que mereces. El oro, como activo, te ofrece la oportunidad de proteger tu patrimonio y asegurar un futuro más estable. Así que, antes de tomar decisiones, pregúntate, ¿estoy invirtiendo en algo que realmente me suma valor? Si deseas aprender más sobre cómo identificar oportunidades en los mercados financieros, gestionar riesgos y construir una cartera sólida, te invitamos a unirte como miembro del canal. Allí encontrarás toda esa información valiosa. El oro como indicador de crisis, historia y contexto. El oro no es solo un metal precioso. Es un termómetro que mide la salud del sistema financiero global. A lo largo de la historia, hemos visto cómo el oro ha anticipado crisis económicas, guerras, colapsos financieros y períodos de incertidumbre extrema. Su comportamiento en momentos clave nos enseña que este activo no es solo un refugio seguro, sino también una señal de alerta temprana. El caso de la gran crisis financiera de 2008, en los 6 meses previos a la gran crisis financiera de 2008, el precio del oro se disparó en un 50%. Este aumento fue una advertencia clara de que algo grande estaba a punto de suceder. Los inversores, conscientes de la inestabilidad que se avecinaba, buscaron refugio en activos seguros, y el oro siempre ha sido uno de los más confiables. Durante ese periodo, las hipotecas subprime en Estados Unidos, los derivados tóxicos y la quiebra de Lehman Brothers desencadenaron una crisis que afectó a millones de personas en todo el mundo. Pero incluso antes de que los medios de comunicación hablaran del desastre, el oro ya había comenzado a moverse, anticipando el pánico que se avecinaba. Este episodio histórico nos enseña que el oro no solo refleja la demanda de activos seguros, sino que también actúa como un indicador adelantado de problemas sistémicos en los mercados financieros. Cuando los inversores pierden la confianza en los activos tradicionales, como acciones o bonos, tienden a buscar refugio en activos tangibles como el oro. El oro y la psicología del mercado. El comportamiento del oro está profundamente conectado con la psicología del mercado. En momentos de incertidumbre, los inversores actúan movidos por el miedo y la búsqueda de seguridad. Esta dinámica psicológica explica por qué el oro tiende a subir cuando los mercados tradicionales están bajo presión. Por ejemplo, miedo a la inflación.
Cuando los bancos centrales imprimen grandes cantidades de dinero para estimular la economía, los inversores temen que esto erosione el poder adquisitivo de las monedas fiduciarias. Como respuesta, buscan activos como el oro, que tienen un suministro limitado y no están sujetos a la manipulación gubernamental. Pérdida de confianza en el sistema financiero. Durante la pandemia de COVID-19, el oro alcanzó máximos históricos debido a la combinación de factores como el cierre de economías, la impresión masiva de dinero por parte de los bancos centrales y la incertidumbre sobre el futuro. En ese momento, el oro no solo era un refugio seguro, sino también una forma de preservar el poder adquisitivo en un entorno de volatilidad extrema. Geopolítica y conflictos internacionales. Las tensiones geopolíticas, como las sanciones económicas, las guerras comerciales o los conflictos armados, también impulsan el precio del oro. Por ejemplo, durante la guerra en Ucrania, el oro experimentó un repunte significativo debido a la incertidumbre sobre el impacto económico y político de este conflicto. El oro en el contexto actual. Si avanzamos hasta el presente, observamos que el oro ha subido otro 50% en los últimos 12 meses. Aunque este ascenso no ha sido tan vertiginoso como el que precedió a la gran crisis financiera, cuando el oro se revalorizó en apenas 6 meses, su tendencia alcista actual no muestra señales de agotamiento. Esto ha llevado a muchos analistas a preguntarse, ¿está el oro enviando una advertencia similar a la de 2008? Hay varias razones para creer que esta podría ser una posibilidad real. Veamos algunos factores clave que están impulsando el precio del oro en la actualidad. 1. La inflación y la pérdida de confianza en las monedas fiduciarias. Uno de los principales impulsores del oro es la inflación. Cuando el poder adquisitivo de las monedas fiduciarias disminuye debido a políticas monetarias expansivas, los inversores buscan activos tangibles como el oro para proteger su riqueza. En los últimos años, los bancos centrales han inyectado billones de dólares en los mercados financieros para estimular la economía, pero estas medidas han generado preocupaciones sobre una posible inflación descontrolada. El oro, al no estar vinculado a ninguna moneda o gobierno, actúa como un seguro contra la pérdida de valor de las monedas tradicionales. Si los inversores perciben que la inflación está acelerándose, es probable que sigan comprando oro, lo que podría impulsar aún más su precio. 2. La crisis de la deuda global. Otro factor importante es la creciente montaña de deuda pública y privada en todo el mundo. Según datos recientes, la deuda global superó los $300.000 millones en 2023, un nivel sin precedentes en la historia económica moderna. Esta acumulación de deuda plantea serias dudas sobre la sostenibilidad del sistema financiero. Si los gobiernos no pueden generar suficiente crecimiento económico para pagar sus deudas, podrían verse obligados a imprimir más dinero o incluso a defaultear. En ambos casos, el oro emerge como una alternativa segura frente a la posible desvalorización de los activos financieros tradicionales. 3. La geopolítica y el papel del dólar. La geopolítica también juega un papel crucial en el comportamiento del oro. En los últimos años, hemos visto cómo países como China y Rusia han estado acumulando grandes cantidades de oro en sus reservas nacionales. Estos países están tratando de reducir su dependencia del dólar estadounidense como moneda de reserva global, especialmente en un contexto de tensiones comerciales y políticas. Además, conflictos internacionales como la guerra en Ucrania han generado incertidumbre sobre la estabilidad del orden mundial. En estos momentos, el oro actúa como un seguro contra posibles quiebras de confianza en el sistema financiero internacional liderado por el dólar. Lecciones para el futuro. El oro nos enseña que las crisis económicas no son eventos aislados, sino parte de ciclos más grandes. Históricamente, cada vez que el oro ha mostrado un fuerte repunte, ha sido una señal de advertencia de problemas estructurales en la economía global. Por ello, es fundamental prestar atención a las señales que nos envía este metal precioso. Si bien no podemos predecir exactamente cuándo ocurrirá una crisis, lo que sí sabemos es que el oro ha demostrado ser un refugio seguro en momentos de incertidumbre. Para los inversores, esto significa que el oro debe ser considerado como parte de una estrategia de diversificación bien planificada. No se trata de poner todos tus recursos en un solo activo, sino de equilibrar tu cartera para minimizar riesgos y maximizar oportunidades. Conclusión. El oro como estrategia de protección. En resumen,
el oro sigue siendo uno de los activos más confiables en tiempos de incertidumbre. Su comportamiento actual refleja las preocupaciones de los inversores sobre la inflación, la deuda pública y la estabilidad geopolítica. Aunque no podemos predecir con certeza qué pasará en el futuro, lo que sí sabemos es que el oro ha demostrado ser un refugio seguro en momentos de crisis. Si estás considerando invertir en oro, es importante hacerlo como parte de una estrategia de diversificación bien planificada. No se trata de poner todos tus recursos en un solo activo, sino de equilibrar tu cartera para minimizar riesgos y maximizar oportunidades. Además, ten en cuenta que el oro no solo es una inversión financiera, sino también una declaración de principios. Representa la búsqueda de estabilidad, seguridad y confianza en tiempos de incertidumbre. Recuerda que, al igual que en las relaciones personales, en las inversiones también es fundamental conocer tu valor y no conformarte con menos de lo que mereces. El oro, como activo, te ofrece la oportunidad de proteger tu patrimonio y asegurar un futuro más estable. Así que, antes de tomar decisiones, pregúntate, ¿estoy invirtiendo en algo que realmente me suma valor? Esta vez es diferente. Una mirada profunda a la economía y la inversión en tiempos de crisis. Estamos viviendo un momento único en la historia económica. Escucho constantemente a la gente decir, esta vez es diferente. Acabamos de salir de la racha alcista más larga de la historia. 11 años consecutivos de crecimiento desde 2011. Sin embargo, quiero reflexionar sobre lo que aprendí a lo largo de este tiempo y cómo esos aprendizajes pueden ayudarte a navegar en el panorama económico actual. En 2011, tomé una de las decisiones más importantes de mi vida. Fue justo después de la crisis de las hipotecas respaldadas por activos, MBS, y los colapsos de los CDO, cuando el mercado inmobiliario se desplomó. En ese momento, aproveché la oportunidad y me endeudé con 300 millones para comprar bienes raíces de alta calidad en el suroeste de Estados Unidos. Fue un movimiento audaz, pero basado en fundamentos sólidos. Esa decisión me llevó a aprovechar el mercado alcista más largo que hemos visto. El problema de la mentalidad moderna, esta vez, es diferente. Ahora, miro a las generaciones más jóvenes, muchos de los cuales están obsesionados con criptomonedas como Bitcoin y Ethereum. Tengo algo de Bitcoin y Ethereum, pero la idea de que esta vez es diferente me preocupa. Bitcoin ha colapsado y la gente sigue poniendo su fe ciega en la Reserva Federal y en figuras políticas que, a mi juicio, no tienen la capacidad de solucionar los problemas estructurales de nuestra economía. Pregúntate esto, ¿puede la Reserva Federal imprimir petróleo? ¿Puede imprimir gasolina o comida? Por supuesto que no. Sin embargo, nos han adoctrinado para creer que la Fed tiene el control total, y muchos simplemente siguen sus instrucciones sin cuestionar nada. Las políticas monetarias actuales, impulsadas por personajes como Janet Yellen, Joe Biden y Jerome Powell, son, en mi opinión, un desastre esperando ocurrir. Lecciones del pasado. Volcker y la deuda. En la década de 1980, Paul Volcker enfrentó la inflación elevando drásticamente las tasas de interés. En ese entonces, la proporción deuda-PIB era del 30%. Hoy, esa cifra supera el 125%. ¿Realmente creemos que Powell puede canalizar el espíritu de Volcker y resolver la crisis actual sin hundirnos aún más? Algo que aprendí de la historia es que nunca ha habido un aterrizaje suave cuando se trata de reducir la inflación en un entorno de alta deuda. Es pura retórica para tranquilizar a la gente, pero no tiene base en la realidad. Hoy vivimos en una burbuja más grande que la de 2008. Estamos frente a lo que yo llamo la burbuja de todo, donde no solo los valores bursátiles, sino también los bonos y el crédito están inflados. Recuerda, en tiempos de crisis no todos pierden. Las oportunidades siempre están ahí, pero solo para aquellos que estén preparados para verlas y actuar. ¿Estás listo para tomar el control de tu futuro financiero? Si es así, comenta aquí abajo estoy listo. El momento de empezar es ahora. Mi enfoque. La deuda como herramienta y el rechazo a las acciones tradicionales. Quiero dejar algo claro. No poseo acciones, bonos, fondos mutuos ni ETFs. No digo que tú no debas tenerlos, pero he aprendido que la dependencia de estos instrumentos es producto de un sistema que nos adoctrina desde jóvenes. La narrativa es siempre la misma. Ve a la escuela, consigue un buen trabajo, paga tus impuestos
Invierte a largo plazo en una cartera diversificada. Pero, ¿qué pasa cuando el sistema colapsa? ¿Qué pasa cuando la inflación devora tus ahorros y tu fondo 401k pierde valor? Yo adopté un enfoque diferente. Uso la deuda como una herramienta. Cuando las tasas de interés bajaron, invertí en bienes raíces y aproveché los beneficios fiscales que vienen con ellos. Compré propiedades, las rehabilité y refinancié para obtener efectivo libre de impuestos. Actualmente poseo 13,000 unidades de apartamentos, todas generando flujo de efectivo. No tengo deudas en ellas porque las he pagado utilizando estrategias de refinanciamiento. Mientras muchos invertían en acciones y dependían de la Fed, yo construí una base sólida de activos reales. Aprendí a usar conceptos como apreciación, depreciación y amortización para minimizar mis impuestos. Es una estrategia que no solo preserva mi riqueza, sino que también me permite reinvertir en más activos productivos. La manipulación del mercado y la caída de la clase media. Desde 2011, he observado cómo los bancos centrales han inflado artificialmente el mercado imprimiendo dinero. Esta estrategia puede funcionar a corto plazo, pero tiene consecuencias devastadoras a largo plazo, especialmente para la clase media y los pobres. Cuando Biden canceló el oleoducto Keystone XL, el precio del petróleo se disparó de 30 a 130 dólares por barril. La inflación resultante está destruyendo el poder adquisitivo de millones de familias. El petróleo es la base de la civilización moderna. Trabajé para Standard Oil y entiendo la importancia del petróleo en nuestra economía. Lo que está sucediendo ahora no es un accidente. Alguien está trabajando activamente para llevar a la economía estadounidense al colapso. Oportunidades en medio del caos. A pesar de este panorama sombrío, quiero enfatizar que hay más oportunidades hoy que nunca. Sin embargo, para aprovecharlas, necesitas desaprender las ideas que te han inculcado sobre cómo funcionan las finanzas. Olvídate de las narrativas de vivir sin deudas o invertir únicamente en el mercado de valores. Existen otras formas de construir riqueza. Yo invierto en petróleo directamente desde el suelo, no en acciones de petróleo. También tengo minas de oro y bienes raíces productivos. Estas inversiones pueden ser arriesgadas, pero ofrecen un nivel de control y seguridad que los instrumentos tradicionales no pueden proporcionar. Tu mayor activo y tu mayor pasivo, finalmente, quiero dejarte con una reflexión. Tu mayor activo, pero también tu mayor pasivo, son las ideas que tienes en tu cabeza. Sé cuidadoso con quién eliges escuchar. Cuestiona todo, incluso las narrativas dominantes que parecen inamovibles. Si haces esto, encontrarás oportunidades donde otros solo ven caos. Recuerda, en tiempos de crisis no todos pierden. Los que entienden cómo funcionan realmente las finanzas y los mercados siempre estarán un paso adelante. ¿Estás listo para ser uno de ellos? La importancia de cuestionar el sistema financiero tradicional. Uno de los mayores problemas en la educación financiera actual es el adoctrinamiento masivo que sufrimos desde que somos jóvenes. Nos dicen que la única manera de tener seguridad financiera es seguir un camino preestablecido, ir a la escuela, conseguir un trabajo estable, ahorrar para la jubilación e invertir en una cartera diversificada. Este consejo no es necesariamente malo, pero es incompleto y, en muchos casos, contraproducente. Cuando introdujeron el sistema del 401k y los planes IRA en 1974 bajo la ley ERISA, recuerdo haber pensado que estaban manipulando a toda una generación para depender del mercado de valores. Esto no fue un accidente. Fue un movimiento deliberado para canalizar el dinero de los trabajadores hacia un sistema que los hace vulnerables a las fluctuaciones económicas. De repente, maestros de escuela y otras personas sin conocimientos financieros se convirtieron en planificadores financieros, vendiendo productos que apenas entendían. Hoy en día, los baby boomers, mi generación, están colgados de un hilo, esperando que sus planes de jubilación aguanten. Pero, ¿qué sucede cuando el mercado cae? ¿Qué sucede cuando la seguridad social ya no puede cumplir con sus promesas? Estas preguntas no son teóricas, son una realidad que enfrentaremos en los próximos años. El efecto devastador de la inflación en las clases media y baja. La inflación es el enemigo silencioso de la riqueza. Mientras las élites financieras y los grandes inversores tienen herramientas para protegerse de la inflación, las clases media y baja son las que más sufren. Piensa en esto. Si el precio de los bienes esenciales, como la comida y la gasolina, se duplica, pero tus ingresos no aumentan al mismo ritmo, estás perdiendo poder adquisitivo. Actualmente, estamos viendo los efectos de una inflación descontrolada. El costo de vida está aumentando a niveles alarmantes
Y muchas personas no tienen idea de cómo protegerse. Aquí es donde entra en juego la educación financiera real. La mayoría de las personas no entienden conceptos básicos como el impacto de las tasas de interés en sus préstamos, la depreciación de los activos o cómo usar la deuda como una herramienta en lugar de verla como un enemigo. Cuando comprendes que el dinero que tienes en el banco pierde valor cada día debido a la inflación, empiezas a buscar alternativas. Es por eso que los ricos no ahorran en efectivo. Invierten en activos que generan ingresos pasivos o aumentan de valor con el tiempo. ¿Por qué prefiero activos tangibles sobre activos de papel? Mi filosofía siempre ha sido evitar los activos de papel, como las acciones, los bonos y los fondos mutuos. No digo que sean malos para todos, pero para mí son demasiado volátiles y dependen de un sistema que no controlo. Prefiero los activos tangibles como bienes raíces, petróleo, oro y minas. ¿Por qué? Porque los activos tangibles tienen un valor intrínseco. Un edificio genera alquileres, un pozo de petróleo produce energía y el oro siempre ha sido un refugio seguro en tiempos de crisis. Estos activos no solo me protegen contra la inflación, sino que también ofrecen beneficios fiscales significativos. Por ejemplo, la depreciación en bienes raíces me permite reducir mis impuestos de manera legal y eficiente. Además, cuando usas deuda de manera inteligente para adquirir activos tangibles, puedes apalancar tu inversión. Esto significa que puedes controlar más activos con menos dinero propio. Pero aquí está el truco. No estoy hablando de deuda de consumo, como tarjetas de crédito. Estoy hablando de deuda buena, la que utilizas para generar más ingresos o adquirir activos que aumenten de valor con el tiempo. La burbuja de todo. ¿Qué significa para ti? El panorama actual es lo que yo llamo la burbuja de todo. Esta burbuja no se limita a las acciones o los bienes raíces, incluye el crédito, los bonos e incluso los mercados de criptomonedas. Cuando esta burbuja explote, las consecuencias serán masivas. Pero, como he dicho antes, en tiempos de crisis surgen las mayores oportunidades. Para aprovechar estas oportunidades necesitas prepararte. Esto significa adquirir educación financiera real, no la que te enseñaron en la escuela. Necesitas aprender sobre los ciclos económicos, cómo identificar activos infravalorados y cómo protegerte de la inflación. La lección de la deuda. ¿Cómo usarla a tu favor? Mucha gente teme la deuda, pero esto es porque no entienden cómo funciona. Desde que comencé a invertir, he usado la deuda como una herramienta. Cuando las tasas de interés eran altas, aprendí a manejar mis propiedades para que generaran suficiente flujo de efectivo para cubrir mis préstamos. Y cuando las tasas de interés bajaron, refinancié mis propiedades para obtener efectivo adicional que reinvertí en más activos. El resultado es que hoy poseo más de 13,000 unidades de apartamentos, todas generando ingresos pasivos. No debo nada en estas propiedades porque las he pagado utilizando estrategias de refinanciamiento y beneficios fiscales. Esto es lo opuesto a lo que hacen muchas personas, que compran y venden propiedades rápidamente, enfrentándose a consecuencias fiscales cada vez que venden. El peligro de seguir las masas. Uno de los mayores errores que puedes cometer es seguir a las masas sin cuestionar lo que están haciendo. Cuando todos estaban flipando casas en los años previos a 2008, yo me mantuve alejado de esa estrategia. En lugar de eso, me concentré en adquirir propiedades para mantenerlas a largo plazo. Y cuando el mercado colapsó, no solo sobreviví, sino que prosperé. Hoy veo un patrón similar. Muchas personas están invirtiendo en criptomonedas o acciones tecnológicas sin entender realmente los riesgos. No digo que estas inversiones sean malas, pero si no sabes lo que estás haciendo, te estás jugando tu futuro financiero. El futuro, prepararse para lo inevitable. El colapso económico no es una cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. Pero esto no significa que debas tener miedo. Al contrario, deberías verlo como una oportunidad para posicionarte estratégicamente. Las personas que entienden los fundamentos de la economía y las finanzas prosperarán en los próximos años. Esto significa diversificar tus inversiones, evitar deudas de consumo y enfocarte en adquirir activos que generen ingresos pasivos. También significa ser selectivo con la información que consumes. No escuches a los medios tradicionales ni sigas ciegamente los consejos de los llamados expertos. Tu mayor activo, tu conocimiento. Al final del día, tu mayor activo es tu conocimiento. La educación financiera no es un lujo, es una necesidad. Tómate el tiempo para aprender sobre cómo funcionan los mercados,
cómo usar la deuda de manera inteligente y cómo identificar oportunidades en tiempos de crisis. Si haces esto, no solo sobrevivirás al próximo colapso, sino que prosperarás. Así que la pregunta es, ¿estás dispuesto a cuestionar todo lo que te han enseñado y a tomar el control de tu futuro financiero? Si la respuesta es sí, estás en el camino correcto. La oportunidad está ahí fuera, solo necesitas estar preparado para aprovecharla. La educación financiera, una herramienta que todos deberían dominar. La educación financiera no solo es importante, es esencial para sobrevivir y prosperar en un sistema económico que, francamente, no está diseñado para beneficiar a las personas comunes. El problema es que desde pequeños nos enseñan conceptos que están obsoletos o que simplemente no funcionan para construir riqueza a largo plazo. ¿Por qué seguimos aprendiendo a ahorrar en una cuenta bancaria cuando la inflación destruye el poder adquisitivo de ese dinero cada año? Piensa en esto. Si el dinero en tu banco pierde valor con el tiempo y los precios de los bienes esenciales suben más rápido que tus ingresos, ¿cómo esperas salir adelante? No puedes. Es un juego que está diseñado para mantenerte atrapado. Por eso es crucial no solo aprender sobre dinero, sino también desaprender lo que nos han inculcado. Un buen punto de partida es comprender cómo funcionan realmente los sistemas de inversión y los ciclos económicos. Aprende por qué los bienes raíces son una forma más estable de construir riqueza que las acciones especulativas. Descubre cómo los activos tangibles como el oro y el petróleo pueden actuar como refugios contra la inflación. Y, lo más importante, entiende cómo usar la deuda de manera estratégica para apalancar tus inversiones y crear flujos de ingresos. El mito de vivir sin deudas. A menudo escuchamos que vivir sin deudas es el camino hacia la libertad financiera. Pero esto es un mito que ha sido perpetuado por una mentalidad de ahorro que ya no tiene cabida en el mundo actual. La realidad es que la deuda, cuando se utiliza correctamente, es una de las herramientas más poderosas para construir riqueza. Cuando hablo de deuda, no me refiero a tarjetas de crédito con tasas de interés del 20% o préstamos personales para comprar cosas que no necesitas. Estoy hablando de deuda buena, aquella que utilizas para adquirir activos que generan ingresos. Por ejemplo, un préstamo para comprar una propiedad de alquiler que no solo se paga sola con los ingresos que genera, sino que también te deja un flujo de efectivo positivo. Esa es una deuda que trabaja para ti. La clave está en entender cómo funcionan las tasas de interés y los beneficios fiscales. Por ejemplo, los bienes raíces te permiten aprovechar la depreciación como una forma de reducir tus impuestos. Esto significa que mientras tu propiedad genera ingresos, también estás recibiendo deducciones fiscales que aumentan tu rentabilidad. Además, al refinanciar propiedades a medida que aumentan de valor, puedes acceder a efectivo libre de impuestos. Este efectivo puede ser reinvertido en más activos, creando un ciclo de crecimiento exponencial. Este es el poder de la deuda cuando se utiliza estratégicamente. El impacto de la inflación en la riqueza. La inflación es una fuerza silenciosa, pero devastadora. Para la mayoría de las personas, se manifiesta como un aumento en el costo de vida. Pero para aquellos que entienden cómo funciona, también representa una oportunidad. ¿Cómo? Invertir en activos que suben de valor con la inflación te permite no solo proteger tu riqueza, sino también aumentarla. Por ejemplo, el petróleo es uno de los activos más impactados por la inflación. Cuando los precios del petróleo suben, los costos de transporte, producción y bienes de consumo también aumentan. Para el consumidor promedio, esto es un golpe a su billetera. Pero para alguien que posee pozos de petróleo o invierte directamente en la extracción, estos aumentos de precios representan ganancias significativas. Lo mismo ocurre con los bienes raíces. Cuando la inflación aumenta, los valores de las propiedades y los alquileres tienden a subir. Esto significa que si posees bienes raíces, no solo estás protegiendo tu inversión inicial, sino que también estás aumentando tu flujo de efectivo. La clave es cambiar tu mentalidad. En lugar de temer la inflación, busca formas de beneficiarte de ella. Invierte en activos que sean resistentes a la inflación y asegúrate de que tu dinero esté trabajando para ti en lugar de quedarse estancado en una cuenta bancaria. ¿Cómo identificar oportunidades en tiempos de crisis? Los tiempos de crisis son cuando se hacen las mayores fortunas. Sin embargo, para aprovechar estas oportunidades, necesitas estar preparado. Esto significa tener un plan claro y la capacidad de actuar rápidamente cuando las condiciones lo permitan. Pero,
¿Cómo puedes identificar estas oportunidades? Busca activos infravalorados. En tiempos de crisis, los mercados tienden a sobrecorregirse. Esto significa que los activos buenos a menudo se venden a precios de ganga porque la gente entra en pánico. Este es el momento de comprar, no de vender. Invierte en necesidades básicas. Bienes raíces, petróleo, alimentos y metales preciosos siempre tendrán demanda, sin importar la situación económica. Estos activos ofrecen estabilidad y son menos propensos a perder valor en tiempos de incertidumbre. Mantén liquidez. Tener acceso a efectivo o líneas de crédito te permite aprovechar oportunidades rápidamente. Esto no significa que debas guardar tu dinero en efectivo por largos periodos, pero sí que debes tener un plan para acceder a capital cuando lo necesites. Aprende a diversificar. No pongas todos tus huevos en una sola canasta. Diversificar tus inversiones entre diferentes clases de activos te protege contra la volatilidad de los mercados y te da múltiples fuentes de ingresos. Educa tu mente. Tu mayor activo es tu conocimiento. Tómate el tiempo para aprender sobre cómo funcionan los mercados, las estrategias de inversión y las tendencias económicas. Cuanto más sepas, mejor preparado estarás para tomar decisiones informadas. El futuro de la economía. ¿Qué podemos esperar? Es importante aceptar que estamos entrando en una nueva era económica. Las reglas que funcionaron en el pasado ya no se aplican. Estamos viendo el colapso de los sistemas tradicionales, desde las pensiones hasta las monedas fiduciarias. Esto puede parecer aterrador, pero también representa una oportunidad única para aquellos que estén dispuestos a adaptarse. En este nuevo panorama, los activos tangibles y los ingresos pasivos serán más importantes que nunca. Las personas que entiendan cómo generar riqueza a través de bienes raíces, petróleo, oro y otras inversiones alternativas serán las que prosperen. Por otro lado, aquellos que sigan dependiendo de sistemas obsoletos como los fondos 401k y las cuentas de ahorro estarán en desventaja. Tu camino hacia la libertad financiera. La libertad financiera no se trata solo de tener mucho dinero. Se trata de tener control sobre tu vida y tus decisiones. Se trata de construir un sistema que trabaje para ti, en lugar de depender de un sistema que está diseñado para mantenerte atrapado. Empieza por cuestionar todo lo que te han enseñado sobre el dinero. Aprende a usar herramientas como la deuda, la inversión en activos tangibles y la educación financiera para construir una base sólida. Y lo más importante, mantente abierto a nuevas ideas y dispuesto a adaptarte. Recuerda, en tiempos de crisis no todos pierden. Las oportunidades siempre están ahí, pero solo para aquellos que estén preparados para verlas y actuar. ¿Estás listo para tomar el control de tu futuro financiero? Si es así, comenta aquí abajo: estoy listo. El momento de empezar es ahora. Si llegaste hasta el final de este video, te invito a que lo compartas con alguien que también necesite escuchar este mensaje y te suscribas al canal para no perderte más contenido como este. Además, deja un comentario abajo diciendo: llegué al final. El ciclo económico, que no podemos ignorar. Como la historia nos advierte. Sobre la próxima crisis global, como algunos ya saben, mi nombre es Ray Dalio y he sido inversor global durante más de 5 décadas. En todo este tiempo, he aprendido que las sorpresas más impactantes de la vida, aquellas que realmente cambian el curso de la historia, suelen surgir de eventos que, aunque nunca han ocurrido en nuestra vida personal, se repiten cíclicamente a lo largo de la historia. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión profunda y sincera sobre lo que estamos viviendo actualmente. ¿Por qué la historia se repite? ¿Y por qué creo que lo que se avecina podría ser incluso más peligroso que una simple recesión económica? El día en que comprendí que la historia se repite. Recuerdo perfectamente el 15 de agosto de 1971. En aquel entonces, yo era un joven empleado que trabajaba en el piso de la Bolsa de Nueva York. Ese día fue uno de los momentos más reveladores de mi carrera. El entonces presidente Richard Nixon apareció en televisión y anunció que el dólar estadounidense, que hasta ese momento estaba respaldado por el oro, dejaría de ser convertible en dicho metal precioso. Esta medida fue histórica porque el sistema financiero global había estado ligado al patrón oro durante décadas, garantizando estabilidad en las monedas y en los mercados internacionales. Aquel anuncio me sorprendió profundamente. Hasta entonces, había trabajado en los mercados financieros bajo la creencia de que el respaldo del oro era inamovible.
Me preparé para ver una caída masiva en los precios de las acciones, pero ocurrió algo inesperado. La bolsa se disparó. Este giro en los acontecimientos me hizo comprender algo que marcaría toda mi vida profesional. La historia, a pesar de sus aparentes rupturas, repite ciertos patrones de forma cíclica. Esta experiencia me llevó a estudiar episodios históricos similares, como las decisiones que tomó el presidente Franklin D. Roosevelt en marzo de 1933 durante la Gran Depresión. Aunque se trataba de épocas distintas, ambas situaciones revelaron que los gobiernos suelen recurrir a medidas extremas cuando enfrentan crisis económicas graves. Aquellos eventos me enseñaron que, si bien la economía parece moverse de forma impredecible, existen patrones que se repiten una y otra vez. Y hoy estamos en uno de esos momentos históricos. Las tres fuerzas que están redefiniendo el mundo. A lo largo de mi carrera, he identificado tres grandes fuerzas que están moldeando el presente y que determinarán el futuro económico y social del mundo. Primera fuerza: la creación masiva de deuda y la impresión excesiva de dinero. Durante décadas, los gobiernos y los bancos centrales han recurrido a la creación de deuda y a la impresión de dinero como solución para enfrentar crisis económicas. Esta práctica, aunque efectiva en el corto plazo, tiene efectos secundarios devastadores si se aplica sin control. La creación excesiva de deuda provoca que las economías crezcan de forma artificial. Al inyectar grandes cantidades de dinero en los mercados, se genera una sensación temporal de prosperidad, pero este crecimiento es frágil y puede desmoronarse rápidamente. Un claro ejemplo ocurrió tras la crisis financiera del año 2008. Para evitar un colapso total, los gobiernos de las principales economías del mundo optaron por imprimir grandes cantidades de dinero. Esta medida ayudó a estabilizar los mercados temporalmente, pero también sembró la semilla de la inflación que vemos hoy. La inflación es el resultado inevitable de inyectar más dinero en la economía sin que la producción real crezca al mismo ritmo. Esto provoca que el valor del dinero disminuya, lo que se traduce en precios más altos y un menor poder adquisitivo para las personas. Segunda fuerza: el crecimiento del conflicto interno y la polarización social. Actualmente vivimos en una sociedad donde la polarización está alcanzando niveles alarmantes. Las diferencias ideológicas, políticas y sociales se han profundizado tanto que el diálogo parece haber sido reemplazado por la confrontación. En muchos países, la desigualdad en la distribución de la riqueza ha crecido de forma dramática. Datos recientes muestran que el 1% de la población más rica en Estados Unidos controla cerca del 40% de la riqueza total del país. Esta brecha crea tensiones sociales que amenazan la estabilidad económica y política. Cuando la gente se siente excluida del crecimiento económico, el resentimiento se acumula y aumenta el riesgo de disturbios sociales, protestas masivas e incluso violencia. Tercera fuerza: el surgimiento de una nueva superpotencia global. La tercera gran fuerza que está redefiniendo el mundo es el rápido ascenso de China como superpotencia económica y militar. Desde la Segunda Guerra Mundial, el orden económico global ha sido dominado por Estados Unidos. Sin embargo, China está desafiando abiertamente ese liderazgo. En la década de 1980, la economía china representaba menos del 2% del Producto Interno Bruto mundial. Hoy en día, esa cifra ha aumentado hasta alcanzar cerca del 20%, lo que la convierte en una de las economías más poderosas del planeta. A través de la iniciativa de la Franja y la Ruta, China ha extendido su influencia a más de 150 países, invirtiendo en infraestructuras clave como carreteras, puertos y ferrocarriles. Esta estrategia no solo le permite expandir su economía, sino que también fortalece sus lazos políticos y militares con naciones de todo el mundo. Este cambio en el equilibrio de poder global está generando tensiones geopolíticas cada vez más evidentes, especialmente con Estados Unidos. La guerra comercial, las sanciones tecnológicas y la disputa por el control de sectores estratégicos como la inteligencia artificial y la exploración espacial son claros signos de que estamos en un periodo de gran incertidumbre. ¿Qué nos dice la historia? Al estudiar ciclos históricos de los últimos 500 años, he observado un patrón claro. Cada vez que estas tres fuerzas convergen, exceso de deuda, polarización social y surgimiento de una nueva potencia global,
El mundo enfrenta una transformación radical. En la Gran Depresión de los años 30, la acumulación excesiva de deuda y la caída abrupta del mercado provocaron un desempleo masivo y una recesión devastadora. En la crisis de 2008, el estallido de la burbuja inmobiliaria arrastró a los mercados financieros a una crisis global que aún deja secuelas en muchas economías. Hoy estamos en un punto crítico similar, pero agravado por la creciente tensión entre las grandes potencias. ¿Qué podemos hacer para protegernos? En tiempos de incertidumbre económica, las personas que logran adaptarse y tomar decisiones inteligentes son las que prosperan. Por eso recomiendo invertir en activos reales y productivos, como empresas sólidas, bienes raíces y proyectos que generen valor tangible. Diversificar tus inversiones, evitando depender demasiado de un solo sector o región económica. Fortalecer tus conocimientos financieros, ya que comprender cómo funcionan los ciclos económicos te permitirá tomar mejores decisiones. Desarrollar habilidades que se mantengan valiosas incluso en tiempos de crisis, como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y el liderazgo. El ciclo económico que no podemos ignorar. ¿Cómo la historia nos advierte sobre la próxima crisis global a continuación? En este punto, hemos analizado las tres grandes fuerzas que están moldeando el presente: la creación masiva de deuda, el aumento del conflicto social y el surgimiento de una nueva superpotencia global. Pero entender estos elementos no es suficiente. Ahora debemos profundizar en cómo estos factores están convergiendo y qué significa esto para el futuro económico del mundo. A través del estudio de los ciclos históricos, he aprendido que los grandes imperios y economías poderosas no caen repentinamente de la noche a la mañana. Más bien, se debilitan gradualmente hasta que finalmente colapsan por el peso de sus propios errores. Y lamentablemente, estamos viendo señales claras de que esto podría estar ocurriendo en nuestra época. La burbuja de deuda, una bomba de tiempo. Que no se puede ignorar la deuda, aunque en ciertos contextos puede ser positiva para impulsar el crecimiento económico, se convierte en una amenaza mortal cuando se acumula sin control. Lo preocupante es que, actualmente, los niveles de deuda a nivel global han alcanzado cifras sin precedentes. ¿Por qué el endeudamiento masivo es tan peligroso? La deuda es como una droga poderosa. Genera una sensación temporal de bienestar, pero si se abusa de ella, sus efectos secundarios pueden ser devastadores. La ilusión del crecimiento falso. Cuando los gobiernos y empresas se endeudan para financiar gastos excesivos o mantener proyectos insostenibles, se crea una ilusión de crecimiento que en realidad no está sustentado por una base económica sólida. La espiral del sobreendeudamiento. A medida que la deuda crece, los intereses aumentan y se vuelve cada vez más difícil cubrir esas obligaciones. En este punto, los gobiernos suelen recurrir a la impresión masiva de dinero para pagar esas deudas, lo que inevitablemente genera inflación. El colapso inminente. Llega un momento en que el mercado ya no puede sostener ese nivel de endeudamiento. Cuando esto sucede, se produce un desplome económico, una contracción en el crédito y una crisis que puede durar años. Un claro ejemplo de esto fue la crisis inmobiliaria del año 2008, que fue el resultado de años de préstamos irresponsables y especulación excesiva. Los bancos otorgaban créditos sin control, confiando en que los precios de las propiedades seguirían subiendo indefinidamente. Cuando el mercado colapsó, millones de personas perdieron sus hogares y sus ahorros, y la economía global entró en una profunda recesión. Hoy, lamentablemente, estamos repitiendo muchos de esos mismos errores. La polarización social, una amenaza para la estabilidad. El creciente conflicto social y político que se observa en muchas partes del mundo es otro factor que preocupa profundamente. La polarización se ha intensificado hasta el punto en que el diálogo constructivo parece haberse perdido. ¿Por qué la polarización amenaza la economía? La inestabilidad política afecta la inversión. Cuando los países se dividen internamente, se crea un entorno de incertidumbre que desalienta la inversión privada y el crecimiento económico. El descontento social frena el consumo. En un contexto de tensión social, las personas tienden a reducir sus gastos y a posponer decisiones importantes, lo que provoca que la economía se desacelere. La falta de cohesión dificulta la toma de decisiones.
Cuando las sociedades están divididas, se vuelve mucho más difícil implementar políticas efectivas para resolver los problemas económicos. Un claro ejemplo fue lo ocurrido en la década de 1930 durante la Gran Depresión. La desigualdad extrema y la desconfianza en las instituciones provocaron un estallido social que alimentó el auge de ideologías extremistas, lo que terminó debilitando aún más la estabilidad económica. Hoy vemos que este fenómeno se está repitiendo en muchos países, donde las diferencias políticas, sociales y culturales están dividiendo a las poblaciones de forma alarmante. El surgimiento de una nueva superpotencia global, China y el cambio del orden mundial, el ascenso económico y militar de China está desafiando abiertamente el liderazgo global que Estados Unidos ha mantenido durante décadas. Este cambio no solo afecta el comercio internacional, sino que también tiene importantes implicaciones políticas y sociales. ¿Por qué esto es tan importante? El dominio económico se está desplazando. China ha logrado convertirse en el mayor exportador del mundo y ha consolidado su posición como un actor clave en la economía global. Su rápida expansión en tecnología, inteligencia artificial y comercio exterior está desafiando el modelo económico occidental. La guerra comercial está impactando a la economía mundial. El conflicto entre Estados Unidos y China, que comenzó con disputas comerciales, se ha extendido a la competencia tecnológica, la lucha por el control de recursos estratégicos y la influencia geopolítica. Las economías emergentes dependen cada vez más de China. A través de proyectos como la Franja y la Ruta, China ha extendido su influencia económica en más de 150 países, creando lazos políticos y comerciales que le otorgan una posición dominante en el escenario global. Lo preocupante es que este cambio en el equilibrio de poder se está dando en un contexto de alta deuda global y polarización social, lo que crea una tormenta perfecta para una crisis aún mayor. ¿Qué puede ocurrir en el futuro? Si la historia nos ha enseñado algo, es que los ciclos económicos y sociales siguen patrones predecibles. En mi opinión, estamos entrando en una fase crítica que podría derivar en uno de los siguientes escenarios. Un período de estancamiento económico prolongado. Similar a lo ocurrido en la década de 1970, podríamos enfrentar una combinación de inflación alta, crecimiento económico bajo y conflictos sociales. Una crisis financiera global. Si el exceso de deuda no se controla, es probable que veamos una crisis similar a la de 2008, pero en una escala mucho mayor. Un reacomodo del orden mundial. La creciente rivalidad entre China y Estados Unidos podría conducir a un cambio drástico en el equilibrio de poder, afectando los flujos comerciales y la estabilidad financiera en todo el mundo. El futuro incierto que nos espera. ¿Cómo prepararnos para lo que viene? Continuación. A lo largo de este análisis hemos explorado las grandes fuerzas que están moldeando el panorama económico global. El crecimiento descontrolado de la deuda, la polarización social y el ascenso de una nueva superpotencia global como China. Sin embargo, no basta con comprender lo que está ocurriendo. Lo más importante es saber cómo protegerse y prosperar en medio de este panorama incierto. La clave está en desarrollar una mentalidad flexible y prepararse estratégicamente para un entorno económico que, sin duda, se volverá mucho más volátil. A continuación, te compartiré algunas acciones específicas que considero fundamentales para protegerte y aprovechar las oportunidades que pueden surgir incluso en tiempos de crisis. 1. Protege tu patrimonio. Diversificando de forma inteligente. Una de las mayores lecciones que he aprendido es que el peor error que una persona puede cometer es depender exclusivamente de una sola fuente de riqueza. Quienes apuestan todo su patrimonio en un único mercado o tipo de activo están expuestos a un riesgo catastrófico. ¿Por qué la diversificación es clave? Los ciclos económicos son impredecibles y ningún activo es infalible. La diversificación actúa como un escudo protector. Cuando un sector se desploma, otros pueden mantenerse sólidos o incluso beneficiarse. Estrategias para una diversificación inteligente. Inversiones en activos reales. Los bienes raíces, tierras agrícolas y empresas con activos tangibles tienden a resistir mejor las crisis prolongadas. Reservas en metales preciosos. El oro y la plata son refugios tradicionales en tiempos de incertidumbre económica.
Durante periodos de alta inflación, estos activos suelen mantener su valor e incluso apreciarse. Activos financieros sólidos. Invertir en acciones de empresas con fundamentos sólidos y bajo endeudamiento puede ofrecer rendimientos sostenibles. Diversificación geográfica. No te limites a invertir en un solo país o región. Tener activos en distintas partes del mundo te permitirá reducir tu exposición al riesgo político y económico de una sola nación. 2. Reduce tu dependencia del crédito. En épocas de crecimiento económico, el acceso fácil al crédito genera una sensación de estabilidad y poder adquisitivo. Sin embargo, en tiempos de crisis, el endeudamiento se convierte en una trampa peligrosa. ¿Por qué el crédito puede ser tan riesgoso? Cuando los bancos centrales elevan las tasas de interés para controlar la inflación, los préstamos se vuelven mucho más costosos. Las personas y empresas que han acumulado grandes deudas se ven rápidamente asfixiadas por el aumento en los intereses, lo que puede provocar quiebras masivas. Acciones para reducir tu vulnerabilidad financiera. Paga deudas con tasas de interés elevadas lo antes posible. Evita endeudarte para financiar gastos innecesarios o inversiones especulativas. Si debes recurrir al crédito, prioriza los préstamos que financien activos productivos o generen ingresos sostenibles. 3. Desarrolla fuentes de ingreso alternativas. Una de las grandes lecciones que deja cada crisis económica es que la seguridad financiera depende de contar con múltiples fuentes de ingresos. Las personas que dependen únicamente de su salario están expuestas a un mayor riesgo en tiempos de recesión, pues un despido o la quiebra de su empresa puede destruir rápidamente sus finanzas. Ideas para generar ingresos alternativos. Inversiones en negocios pasivos, franquicias, máquinas expendedoras o alquiler de propiedades pueden generar ingresos constantes. Emprendimientos digitales. El comercio electrónico, la creación de contenido o los servicios en línea tienen un gran potencial en la economía moderna. Educación y consultoría. Si posees habilidades especializadas, puedes generar ingresos brindando asesorías o cursos en tu área de experiencia. La clave está en construir una estructura financiera que te permita resistir los periodos de crisis sin depender de una única fuente de ingresos. 4. Protege tu dinero de la inflación. Uno de los mayores peligros que enfrenta el mundo actualmente es el aumento sostenido de la inflación. La inflación erosiona el valor del dinero, disminuye el poder adquisitivo y genera un clima de inestabilidad económica. ¿Cómo proteger tu dinero ante la inflación? Invierte en activos que crecen con la inflación. Los bienes raíces, las acciones de empresas que producen bienes esenciales y los metales preciosos suelen mantener su valor en tiempos inflacionarios. Evita guardar grandes cantidades de efectivo inactivo. El dinero en efectivo pierde valor rápidamente durante periodos de alta inflación. Mantén únicamente lo necesario para cubrir tus gastos inmediatos. Invierte en activos que generen ingresos pasivos. Durante tiempos inflacionarios, las fuentes de ingresos adicionales te permiten mantener tu nivel de vida. 5. Invierte en tu educación y desarrollo personal. La educación financiera es una de las herramientas más poderosas para protegerse en tiempos de incertidumbre. Aquellas personas que entienden cómo funcionan los ciclos económicos y cómo se comportan los mercados tienen una clara ventaja en la toma de decisiones. Acciones para mejorar tu educación financiera. Lee libros sobre economía, inversiones y finanzas personales. Participa en cursos o seminarios que te ayuden a comprender cómo proteger tu patrimonio. Rodéate de personas con experiencia financiera que puedan ofrecerte consejos útiles. Invertir en tu conocimiento no solo te permitirá proteger tus finanzas, sino que te brindará las herramientas necesarias para identificar nuevas oportunidades de crecimiento. 6. Prepárate para la incertidumbre con una mentalidad resiliente. La capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios es una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar. En tiempos de crisis, las personas que mantienen la calma y se enfocan en soluciones creativas son las que logran prosperar. ¿Cómo desarrollar una mentalidad resiliente? Enfócate en lo que puedes controlar. En lugar de preocuparte por factores que están fuera de tu alcance, dedica tu energía a construir una base financiera sólida. Acepta el cambio como parte del proceso.
En tiempos de incertidumbre, la rigidez mental puede impedir que veas nuevas oportunidades. Mantente flexible y abierto a nuevas ideas. Desarrolla una red de apoyo. Contar con familiares, amigos y mentores en quienes puedas confiar te ayudará a mantener la calma y encontrar soluciones en momentos difíciles. 7. Aprende de la historia y usa el pasado como guía. Las crisis económicas, las recesiones y los periodos de inestabilidad social no son eventos nuevos. A lo largo de la historia, hemos visto cómo los mismos patrones se repiten una y otra vez. La construcción de un futuro próspero en tiempos de incertidumbre. Hemos analizado las fuerzas que están transformando el mundo, el endeudamiento masivo, la creciente polarización social y el surgimiento de una nueva superpotencia que desafía el orden global. También hemos explorado las estrategias para proteger tu patrimonio y prosperar en medio de esta incertidumbre. Pero hay algo más que debes saber. Las mayores oportunidades siempre se presentan en tiempos de crisis. Los momentos más difíciles suelen ser el caldo de cultivo perfecto para quienes están preparados, dispuestos a innovar y a actuar con visión de largo plazo. A lo largo de la historia, los individuos y las empresas que lograron destacarse fueron aquellos que comprendieron que cada crisis esconde una oportunidad. Aquellos que, en lugar de paralizarse por el miedo, aprovecharon el caos para reinventarse. En este último tramo, quiero mostrarte cómo puedes convertirte en uno de esos visionarios que no solo sobrevive a los tiempos difíciles, sino que prospera y construye un legado duradero. Identifica oportunidades en medio de la crisis. La clave para encontrar oportunidades está en aprender a identificar las necesidades emergentes que surgen en tiempos de inestabilidad. Cada crisis genera problemas que, para quienes saben verlo, se convierten en oportunidades para crear valor. ¿Dónde encontrar estas oportunidades? Nuevas demandas en el mercado. Durante la pandemia del COVID-19, las empresas que ofrecieron soluciones para el trabajo remoto, la educación en línea y la salud digital experimentaron un crecimiento explosivo. Cambios en los hábitos de consumo. En tiempos de incertidumbre, las personas se vuelven más selectivas con sus gastos. Productos y servicios que ofrecen seguridad, ahorro de tiempo o conveniencia suelen ser altamente demandados. Soluciones tecnológicas. Las empresas que invierten en automatización, digitalización y herramientas tecnológicas suelen prosperar incluso en periodos de recesión. Sistemas financieros alternativos. El auge de las criptomonedas, la tecnología blockchain y las plataformas descentralizadas han surgido en respuesta a la pérdida de confianza en los sistemas financieros tradicionales. Estrategia clave. Pregúntate siempre, ¿qué problema importante puedo resolver en este momento? Aquellos que enfocan su energía en crear soluciones innovadoras durante una crisis suelen ser quienes cosechan las mayores recompensas cuando el ciclo económico se recupera. Lecciones clave que nos deja la historia. No ignores las señales de advertencia. Las burbujas económicas, la acumulación excesiva de deuda y los periodos de euforia en los mercados siempre terminan de la misma manera, en colapso. La paciencia es una virtud esencial. Aquellos que toman decisiones impulsivas durante las crisis suelen perder mucho más que aquellos que se preparan con calma y esperan el momento adecuado para actuar. El crecimiento económico siempre regresa. Después de cada recesión o crisis, la economía suele recuperarse. Aquellos que invierten de forma inteligente durante los periodos de declive son quienes obtienen las mayores recompensas cuando el ciclo se revierte. Reflexión final. El futuro depende de tu preparación. Estamos viviendo un momento crucial en la historia económica mundial. La convergencia de estas tres grandes fuerzas, exceso de deuda, polarización social y el auge de China como potencia mundial, está creando un entorno lleno de incertidumbre y riesgos. Sin embargo, en cada crisis también surgen oportunidades para aquellos que están preparados. La clave está en diversificar tus inversiones, reducir tu dependencia del crédito, construir fuentes de ingreso alternativas, proteger tu dinero ante la inflación, invertir en tu educación y habilidades, adoptar una mentalidad resiliente y flexible. La historia ha demostrado que los mayores avances económicos y sociales ocurren después de periodos de crisis. Aquellos que se preparan con inteligencia y determinación son quienes emergen más fuertes y exitosos. Escribe en los comentarios,
Estoy preparado para enfrentar el cambio y prosperar. Recuerda que el futuro no está escrito. Tú tienes el poder de decidir cómo enfrentar esta nueva era. La clave está en aprender del pasado, actuar con sabiduría y mantenerte firme ante la adversidad. ¿Estás listo para convertir la incertidumbre en tu mayor oportunidad? El momento de prepararte es ahora.